estamos en contacto nuevamente. Así es. Excelente. ¿Cómo Excelente, está? muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar, muchachos, la actividad para mantener nuestro invicto, que casi siempre iniciamos a la hora que definimos, ¿verdad? Por respeto a todos los que se conectan en tiempo y forma y que el resto, pues, de compañeros se vayan integrando en el trayecto, ¿verdad? Entonces, muy buenos días. Desde la comunidad de seguridad informática, pues siempre nos place recibirlos en el desarrollo de estas actividades que hacemos con el objetivo de compartir información, compartir conocimientos y más cuando uno de nuestros miembros pues nos acompaña como colaborador, en este caso Eduardo Gutiérrez, miembro de la comunidad de seguridad informática de Nicaragua, pues va a estar con nosotros compartiendo algunos elementos de este tema bastante relevante, denominados riesgos de ciberseguridad en las compañías de hoy. Y para ello, pues simplemente me voy a permitir de una manera muy rápida brindarles algunos detalles de Eduardo, solamente pues para que conozcamos el nivel de experiencia y formación que posee. Él es ingeniero de sistemas de formación, actualmente estudiando una licenciatura de contabilidad pública y auditoría, ¿verdad? Pero además de eso, pues tiene certificaciones de COVID Foundation, tiene la certificación ISO 27001, tiene estudios de posgrados, diplomados, diferentes tipos de cursos, ¿verdad? Pero además de eso tiene una experiencia pues bastante amplia. Y además que ha alcanzado muchísimos méritos porque ha participado en diferentes procesos, ¿verdad? Generalmente asociados con auditoría, que es donde básicamente se ha desarrollado ¿verdad? En estos últimos años. Y por ejemplo, él ha desempeñado roles de auditor encargado de tecnologías de la información, ha sido consultor independiente en seguridad de la información, implementando las mejores prácticas de COVID, ISO 27000, COSO. Igual pues tiene varios puestos desempeñados como auditor, ha elaborado auditorías de seguimiento a la implementación de recomendaciones, ¿verdad? Ha participado en diferentes organizaciones como auditor encargado de tecnología de la información, ha desempeñado roles como analista de sistemas, como consultor en el área Enterprise Service de servicios riesgos empresariales, ha sido responsable de informática y entre muchas otras cosas, pues es parte de la experiencia y la formación de Eduardo y precisamente pues, hoy va a estar compartiendo conocimientos con todos nosotros en este tema que como les decía pues es de mucha relevancia. Entonces le damos la más cordial bienvenida también a Eduardo y lo dejamos entonces en el uso de la palabra. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Reinaldo, profesor. Bueno, pues antes de entrar en materia, pues le agradezco por haber venido a este webinar y por estarnos acompañando. Pues el propósito de este webinar es más que todo transferir un poco del conocimiento que se ha ido adquiriendo a través del tiempo y compartirlo con ustedes, considerando también los temas de actualidad. Entonces, para no atrasarnos más, vamos a empezar entonces. Voy a compartir. Voy a compartir la presentación.
Ok, estamos. Entonces, riesgos de ciberseguridad en las compañías de hoy. ¿Por qué riesgos de ciberseguridad? Si consideramos el día de hoy o la forma de vivir al día de hoy, a partir de la pandemia, muchas personas se han enfocado y se han volcado a lo que es el uso del Internet, el uso del Internet de las cosas, y se ha volcado todo el mundo a estar conectado, considerando de que el mundo natural tuvo una pausa, pero las cosas no podían estar en pausa, así que la gente se empezó a volcar a estar más conectada. Ok, pero antes de avanzar con esto, definamos qué es seguridad. Desde la perspectiva de la ISO 27000, podemos definir que la seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. También podemos decir que tiene propiedades tales como autenticidad, tales como trazabilidad, no repudio y fiabilidad. Si lo decimos esto en una forma más práctica, podríamos decir que la protección de la información contra una serie de amenazas para reducir el daño al negocio y maximizar las oportunidades y utilidades del mismo. Esta última definición nos sugiere con más fuerza que la seguridad de la información es un tema estratégico y que pertenece también al negocio, no solo es de tecnología, que debe ser atendido desde la más alta dirección. O sea, estamos hablando de la gerencia general, junta directiva, toda la estructura de una compañía que se encarga de direccionar el quehacer de la misma. El enfoque de la ISO 27000 está fundamentado en el ciclo de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? De que la seguridad de la información tiene que ser planificada, se tiene que ejecutar, tiene que ser verificada y se tiene que llevar a cabo. Esto se conoce también como el ciclo PDCA, por las siglas en inglés, ¿verdad? Plan, Do, Check y Act. Ok, mencionábamos las características. Definamos algunas. Por ejemplo, autenticidad es la propiedad que consiste en que una entidad es lo que dice ser. La autenticidad es la seguridad de que un mensaje, una transmisión u otro tipo de intercambio de información o transacción proviene de la fuente que afirma ser. Autenticidad implica prueba de identidad. Es como cuando viene el auditor y le dice al gerente de tecnología: mira, necesito que me des todas las transacciones, pero que me indique quién es el que la ha realizado. Tristemente, puedo decir que en mi experiencia como auditor hay algunos sistemas de aplicación que no me permiten validar la autenticidad de la transacción porque simplemente no está ese registro dentro del sistema. No repudio. No repudio es la capacidad para corroborar que es cierta la reivindicación de que ocurrió un cierto suceso o se realizó una cierta acción por parte de las entidades que lo originaron. Dicho de otra forma, es la facultad o la capacidad para que una persona diga: fue Juan Pérez el que hizo tal transacción, y lo podemos corroborar porque ahí quedó el registro de que él fue el que ingresó, él fue el que registró, ¿verdad? Y la última de las características que es importante resaltar es la confiabilidad, que es la propiedad relativa a la que
a la que consiste en que el comportamiento y los resultados son los deseados. Entonces, cuando nosotros obtenemos los resultados que nosotros estamos deseando, tenemos cierto grado de confiabilidad, y eso sucede hasta en el mundo natural. Nosotros podemos confiar en las personas porque las conocemos y porque sabemos cuál es su modo de actuar. Ok. Ahora, si avanzamos esto y lo transponemos a lo que es el Internet, a lo que es la seguridad en el Internet, tendríamos o deberíamos de definir el concepto de ciberseguridad. La ciberseguridad es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de datos. Como ustedes pueden ver, mucho de lo que hemos mencionado está relacionado con lo que es la definición propia de la seguridad de la información. Y aquí es donde yo me detengo y empiezo a preguntarme si la seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas. Entonces esto quiere decir de que también no solo es un papel en el cual están involucrados las personas de la alta dirección. O sea, no es solo el papel que debería de jugar la alta dirección en aprobar o no aprobar los gastos de inversión. Es también que se deben de involucrar en aquellas decisiones que están entrelazadas con el quehacer de las organizaciones. Por ejemplo, si una organización tiene un sistema de información el cual le permite generar sus estados financieros y ese sistema tiene lo que conocemos comúnmente como un módulo de caja para elaborar las facturas, para recibir facturas, un módulo de inventario. Todos estos sistemas deberían de estar asegurados, tener su antivirus, tener sus medidas de seguridad física, realizar sus respaldos. Y esto va entrelazado con otro tipo de políticas que pudiéramos ver más adelante, como por ejemplo lo que es el caso de las políticas de continuidad de negocio, que como se lo he comentado a muchos de los clientes que como firma se ha visto en las firmas donde he trabajado o de manera personal en los lugares donde he hecho consultoría, lo que tiene que ver con continuidad de negocio no es propiamente solo de tecnología, es un tema que tiene que ver también con el negocio, y si hablamos propiamente de la ciberseguridad, es también un tema que involucra a la alta dirección, porque estamos hablando de que tiene que ver con inversión, tiene que ver con la implementación de las políticas que la compañía va a poner en práctica y que están relacionadas a temas de la seguridad de la información. Entonces aquí salta el punto de definir cuáles serían los riesgos de la información, o cuáles serían los riesgos, perdón, a los que está expuesta la información de la compañía, si hablamos en temas de ciberseguridad. Estos riesgos, ¿cómo están relacionados con las amenazas a las que puede estar involucrada? Porque vaya, si definimos riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de un objetivo. Y es la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad materializándose a través de una amenaza y causando pérdidas o daños. Pero si nos decimos que
que los riesgos es la materialización de una amenaza, entonces, ¿qué es una amenaza? Podemos decir que las amenazas son las situaciones que desencadenan un incidente en la empresa, realizando daños materiales o pérdidas inmateriales de sus activos de información. Vaya, como de repente me dijo un cliente un día, mira, lo que pasa es que se dañaron los respaldos y se nos corrompió la base de datos. Ya eso es un problema, es una amenaza que se materializó, es un riesgo que ya está materializado porque no hubo las políticas necesarias para proteger la información. Y eso hablando de que la información no está publicada en Internet. Hablando de que tengan e-commerce, que tengan transferencias de información entre sucursales a través de una red pública o utilizando un VPN que pudiera estar mal o bien configurado, ¿verdad? Pero si hablamos de amenazas, entonces estas se deben de estar enfocadas en lo que es el riesgo y se debe evaluar la ciberseguridad a través de ese enfoque basado en riesgos. Asimismo, las evaluaciones de riesgo deben de realizarse mediante un análisis de los requisitos para la protección de los activos de información, y esto solo lo puede definir en buena teoría la alta dirección, la junta directiva, porque ellos son los que van a decir esto es lo que nosotros queremos proteger o hasta aquí queremos llegar en la protección, porque de repente y algunos de los que trabajan propiamente en las áreas de tecnología me pueden decir de que tienen gente o que su jefe les puede parecer de que son gastos excesivos. Por ejemplo, comprar un dispositivo de seguridad que pueda costar que $8,000, $9,000 o tal vez no, o tal vez la información es muy importante y están conscientes de eso y $8,000 no es nada en relación a lo que pueden perder. Si nosotros nos enfocamos o si nos vamos a ver cuáles son las amenazas más comunes a las que pudiera estar expuesta la tecnología las tecnologías de la información o la información en sí misma, podríamos mencionar algunas, como por ejemplo las amenazas que provienen de aspectos no humanos. ¿A cuáles nos pudiéramos referir como amenazas no humanas? Por ejemplo, accidentes de origen industrial, incendios o las explosiones, o por ejemplo, cuando se va la luz y se daña los sistemas por los altibajos de la corriente eléctrica, o cuando por ejemplo hay averías que son por el desgaste de los equipos, digamos, el disco duro ya empezó a funcionar mal y de repente ya dejó de funcionar, se pone lento y hasta que ya no funciona. Y nosotros nos quedamos, ¿y qué pasó aquí? Si nosotros no tenemos esa precaución de estar evaluando por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? Los tiempos de vida de los dispositivos, nos podemos encontrar con una interrupción de los servicios y una limitación de la compañía para poder desempeñar los objetivos que están buscando. Así también otra cosa que debemos de considerar son los accidentes físicos de origen natural, como por ejemplo las tormentas eléctricas. Por ejemplo, en Chinandega es un departamento donde la rayería es bastante fuerte y de repente podemos estar viendo de que caen rayos y si los dispositivos no están aterrizados correctamente, de repente se fue un router, se fue un switch y
o se fue el servidor porque el sistema eléctrico no estaba aterrizado correctamente. Interrupción de los servicios o suministros esenciales, ¿verdad? Hablamos de la energía, del agua, telecomunicaciones. De repente se cortó el internet porque hubo un gracioso que se estrelló contra el poste y botó el cable de fibra. Se rompió y ya está. Hasta ahí llegaron las comunicaciones. También podemos tener como ejemplos de amenazas, ¿verdad? Amenazas que son de tipo humanas. Y a esas son las con las cuales deberíamos de observar un poco mejor, ya que estas pueden ser malintencionadas, ¿verdad? Pueden ser debido a errores de utilización ocurridos durante la recogida o transmisión de datos. Alguien metió mal una información, un dedazo, y se corrompió la información o la información no fue exacta, ¿verdad? Errores en el diseño existente desde los procesos de desarrollo del software. Las personas que no, los programadores, los analistas que no hicieron un correcto levantado de los requerimientos por parte de la empresa. Entonces, cuando se tienen esos tipos de limitaciones, de repente vemos que los procesos de información dentro de los sistemas no son exactamente como se deseaban o se aproximan a lo que se deseaba, pero hay que hacer reprocesos o hay que hacer correcciones de la información porque el sistema así lo hace y no cumple con los requerimientos del negocio. Entonces a veces el negocio se amolda a lo que el sistema hace y no al contrario. El sistema debería amoldarse a los requerimientos de las empresas, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser otras amenazas dentro del ámbito de la amenaza humana? Los errores de monitorización o las debilidades en la trazabilidad de las transacciones o de la transferencia de información, los registros de tráfico de información. De repente podemos monitoreo de los equipos de comunicaciones como los routers, como los switches, como los transceivers. De repente tenemos acceso o brindamos acceso hacia afuera a servicios propios de la empresa utilizando VPN o utilizando servicios web y simplemente o utilizando una API REST y simplemente no los monitoreamos, no los aseguramos y por ahí podemos tener amenazas, ¿verdad? Por ejemplo, con los servicios que se brindan a través de servicios web como los API REST, últimamente los cibercriminales, si lo queremos llamar así de fuerte, o los hackers, aprovechan las debilidades que hay en la API REST para poder vulnerar los sistemas de información y obtener la información que ellos están buscando, o hackear los sistemas o utilizarlos de puertas traseras, ¿verdad? En el caso de que no se hayan asegurado, no hayan habido un desarrollo seguro. Y no me refiero seguro, ¿verdad?, de que hayan estado conscientes de lo que hacen, sino de implementar mecanismos de seguridad dentro de la codificación de los sistemas de aplicación. Otra de las amenazas que podemos tener relacionadas a las tecnologías de la información son las mismas personas que hacen incidentes de forma presencial, como por ejemplo se metieron al cuarto de servidores y nadie se dio cuenta porque es que le iban a llegar a hacer mantenimiento y ya pasó. Un ejemplo de esto puede ser un acceso físico con inutilización. Hablemos de cosas que podrían pasar tal vez por una contingencia, un sin querer. Viene la señora de limpieza, desconectó sin querer el equipo, lo volvió a enchufar ahí nomás, pero ya tuvimos una pérdida de servicio.
porque ese equipo se demora en reiniciarse. O también podríamos tener intercepción pasiva de la información. Estamos en presencia de que tal vez algo que me encontré en una ocasión, una impresora a la cual estaba relacionada en 2 oficinas, pero la impresora estaba en un pasillo. Una impresora de red en un pasillo, descuidada, sin ninguna protección, y todos imprimían y la información estaba ahí, impresa en papel, disponible a que cualquiera la tomara, ¿verdad? Otro tipo de amenaza a la que estamos expuestos es el acceso con alteración de la información que puede estar en tránsito o que puede ser accedida de forma no autorizada. En este caso ya estamos hablando de que nuestro sistema está siendo hackeado, que nuestro perímetro de seguridad ha sido vulnerado, ¿verdad? Podemos estar también en presencia de accesos lógicos con corrupción o destrucción de información o de configuración y reducir la integridad y la disponibilidad de los sistemas. Esto no podríamos estar hablando de ya un ataque directo a nuestros sistemas, a la organización como tal, desde el punto de vista de tecnología. Podemos de repente ser víctimas de un ransomware porque alguien no verificó una memoria, porque alguien recibió un correo y no lo verificó, porque el perímetro de seguridad, la superficie que hay que asegurar no está protegida correctamente o eficientemente, porque de repente no se tiene implementado una solución de seguridad, vaya, llámese antivirus, que permita verificar transmisiones entrantes o salientes, correo entrante o saliente, y por ahí se pasó. O porque de repente no, la gerencia, la junta directiva vio como una inversión demasiado alta adquirir un IPS o un IDS para asegurar el perímetro, y si hacen transferencias de información entre diferentes sucursales utilizando el internet público o no utilizan un VPN y este no se aseguró correctamente, puede estar expuesto a una intercepción de la información, puede estar expuesto a ser atacado, y ahí se filtró la información. ¿Y cuál es otro punto que podríamos tomar en consideración en ese escenario? Que también el recurso humano de tecnología no esté lo suficientemente capacitado para poder implementar este tipo de aseguramiento. Y esto nos lleva también a tocar el tema de las amenazas que proceden de personas ya con malas intenciones, ¿verdad? Hablamos del ransomware, hablamos de ataques dirigidos, hablamos de denegación de servicios. Tal vez en las empresas pequeñas pudiera decirse que no sucede, pero en otras áreas, en otras esferas de nuestro país sí sucede. Por ejemplo, en años anteriores, el equipo de Anonymous estuvo haciendo incursiones a diferentes instituciones del Estado y vaya que fueron efectivas. Votaron servicios, votaron páginas web de ciertas instituciones del Estado y de hecho conozco a alguien de paso de que las veces que lo he tenido el placer de auditarlo, y digo el placer porque es una persona con bastante conocimiento, lo primero que me dice es que este mes o en estos meses los ataques han estado bastante crueles contra la institución en la que él trabaja. Pero si creemos que eso solo sucede allá, en las grandes empresas o en las empresas medianas, pues déjenme decirles que no. También las personas comunes y corrientes están expuestas a todo este tipo de amenazas.
¿Por qué? Porque de repente la persona si tiene su cuenta, acceso a su cuenta de banco desde el teléfono o desde una tablet y lo dejó sin proteger, ya expuso su información como tal. O cualquier otra persona malintencionada le robó el teléfono, y si el teléfono no está asegurado, no está protegido, pueden acceder a la información de esta persona y ya. O vaya, como me sucedió en una ocasión, un fulanito del otro lado del mundo de repente trató de hackear mi cuenta de Gmail, que en mi caso está vinculada a mi dispositivo. Inmediatamente me saltó la alerta. Pero bueno, si creemos de que, como les decía, solo pasa en el mundo empresarial, pues podemos ver de que en el resto del mundo, propiamente en Latinoamérica, durante el 2020 se detectó solo en Latinoamérica el doble de correos de phishing que en relación al 2019, ¿verdad? Y en lo que va del 2021, la cantidad de detecciones se volvió a duplicar con respecto al 2020. Esto es una gráfica que tomé del sitio de Leap Security, en el cual podemos ver pues de que los ataques de phishing se han venido incrementando durante el transcurso del 2019 hasta septiembre del 2021. También podríamos decir que a través de telemetrías que ha hecho la empresa ESET durante el 2021, se ha resaltado de que los ataques de ransomware han ido disminuyendo un poco, pero no quiere decir de que hayan disminuido la cantidad de variaciones de tipos de ataques relacionados a ransomware, ¿verdad? Porque podemos ver que durante los años 2013, 2014, 2015, 2020, la gente fue altamente agredida con ataques de este tipo, de ransomware. Sin embargo, aunque pudiéramos decir que hasta septiembre del 2021 los ataques de ransomware disminuyeron, eso no quiere decir que su agresividad o el daño que estos provocaron hayan disminuido. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer para disminuir los riesgos, para darle tratamiento a los riesgos, las amenazas y a las vulnerabilidades que tanto como nosotros como individuos estamos expuestos? En la misma forma, darle protección a las empresas donde nosotros colaboramos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Algunas de las líneas de defensa que se han sugerido, para proteger o para disminuir el riesgo es, por ejemplo, la identificación de vulnerabilidades. Cada empresa como tal está expuesta a un cierto número de vulnerabilidades que son propias del entorno, de los dispositivos y de las personas que colaboran en esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Detectar las vulnerabilidades a las que se está expuesto y determinar el grado de riesgo que la empresa o que la persona, hablándolo en términos de persona, ¿verdad?, está dispuesto a asumir. No es lo mismo el tipo de ciberataque a los que se enfrenta un hospital que los que sufre un centro educativo o un banco, ¿verdad? Podríamos decir que el perímetro de la red continúa expandiéndose, la infraestructura y los servicios se migran a la nube y esto aumenta el número de dispositivos que tenemos conectados
y cada vez se usa más el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Por tanto, es fundamental evaluar los riesgos, lo cual resulta fundamental para definir el nivel de exposición de cada organización y determinar los objetivos de seguridad, identificando tanto las áreas críticas del negocio como los entornos de tecnología. Esto puede conllevar a que las empresas incluso puedan plantearse la contratación de un experto externo para que realice pruebas de intrusión. Y aquí es donde entran los amigos de sombrero blanco, ¿verdad? Los que hacen pruebas de ethical hacking. ¿Qué otra cosa que podemos hacer para darle tratamiento a la amenaza? Es tener una filosofía de confianza cero, zero trust, ¿verdad? Más del 30% de las brechas de seguridad se originan dentro de las organizaciones, por lo que un número creciente de empresas está adoptando un enfoque de confianza cero. Este enfoque se basa en asumir que las amenazas, ya sean intencionadas o no, vienen tanto desde adentro de la empresa como desde fuera de la red, por lo que no se puede confiar en ningún usuario o equipo. Los dispositivos de muro de fuego por sí solos no son suficientes y la nube ha redefinido los límites de las redes, tanto que el 94% del malware llega a través de un correo electrónico. La seguridad confianza cero es un modelo de seguridad que requiere verificación de identidad para cada persona y dispositivo que intente acceder a los recursos de una red privada, independientemente de si se encuentra dentro o fuera de la propia red. Entonces, aquí el punto es no confiar en nadie, hablando en términos de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se debe hacer? Invertir en el análisis de datos de red. El 61% de los responsables de redes son conscientes de que es imposible hacer un seguimiento de todos los dispositivos conectados y que no tienen la visibilidad para saber qué, cómo y con quién pueden comunicarse. Para resolver este problema, el análisis de información de red ha evolucionado a un enfoque descriptivo, predictivo y prescriptivo. Esto quiere decir que se han vuelto capaces de proporcionar información necesaria para actuar proactivamente. En este aspecto podríamos tener o mencionar como ejemplo los dispositivos IDS, los IPS, o de repente mencionamos un dispositivo llamado WAF, ¿verdad? Que permiten monitorear y proteger las redes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos implementar control sobre quién y qué se conecta a la red. Este puede ser un planteamiento binario de estar dentro o fuera y quedará cada vez más obsoleto y se reemplazará por la implementación de políticas granulares basadas en el usuario, tipo de dispositivo, ubicación, hora del día, tipo de conexión, diseñado específicamente para las características de cada negocio. Y ahí tocamos tal vez un punto sensible, porque de repente tenemos nuestros clientes VIP, los gerentes, la junta directiva, que quieren tener accesibilidad a todo el tiempo, desde cualquier dispositivo. Y ahí es donde tenemos el reto de concientizar a la junta directiva y preferiblemente al que sea o al que vaya a ser nuestro patrocinador, para que los riesgos de ciberseguridad, las amenazas que tenemos dentro de nuestra red y el perímetro que hemos establecido no sean violentadas. Y en caso de que esto sucediera, tendríamos que implementar una medida como es la contención y aislamiento de los ciberataques, creando segmentación y aislamiento de la red, de tal manera que este sea un elemento que sea más cuidado dentro de la estrategia de protección de las compañías, ya que según Gartner, solo el 1% de las empresas tenían una estrategia de segmentación en el 2019 y se espera que para el 2023 esto aumente hasta un 30%.
¿Por qué la segmentación de red? La segmentación de red reduce el éxito de los ataques en un 25%. Segmentar la red es especialmente importante en entornos donde tenemos IoT, el Internet de las cosas, ¿verdad? Ya que proporciona control de acceso y monitorización de los equipos y usuarios que acceden y salen de cada segmento. Otro punto que tenemos que implementar es la creciente importancia de la privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque de repente vemos que las empresas invierten, que empiezan a salir regulaciones y normativas de cumplimiento que pueden evidenciar la necesidad de o la imposición de, a como lo quieran ver, de proteger la información y los datos. Aquí en nuestro país se han implementado ciertas políticas a nivel de gobierno para la protección de la información, ¿verdad? Esto está alineado con los objetivos a nivel global de la protección de la información personal. Por ejemplo, en Europa se han invertido casi 9 mil millones de euros en adaptar las políticas de privacidad de datos que la eurozona emitió, lo cual nos lleva a pensar de que para ello es muy importante la protección de los datos. Mantener la gobernabilidad bajo control es clave para el cumplimiento de las normativas de protección de la información personal, y en algunas empresas que están obligadas, esto permite evitar multas como los 57 millones de dólares pagados por Google durante el 2019. Para lograr esto es necesario automatizar la configuración de la red y los procedimientos de cumplimiento de informes y evitar auditorías manuales y errores que pueden resultar de las operaciones hechas de esta forma. Debemos de proteger los dispositivos que están vinculados al Internet de las cosas y prepararnos para la llegada de las redes de 5G, ¿verdad? Se espera de que la llegada de las redes 5G agudizará el problema, ya que fomentará la utilización de los dispositivos relacionados al Internet de las cosas en localizaciones fuera de los perímetros de seguridad establecidos. Se requerirá la implementación de políticas que restrinjan el tráfico hacia y desde los dispositivos IoT, a menos que sea un host o un equipo autorizado y utilice un protocolo autorizado, así como la segmentación de red que garantice el aislamiento de estos dispositivos por tipología en función de los riesgos de seguridad específicos para cada uno de ellos. Tal vez me dirán que aquí en Nicaragua esas cosas no existen, que los dispositivos inteligentes solo existen allá en otros países. Pero si nos sentamos y visualizamos bien el panorama, desde el momento que tenemos una tablet, o vaya, mencionémoslo apropiadamente, desde el momento que tenemos un Smart TV, o de repente yo he visto aquí en la Curazao que ya están viniendo los refrigeradores inteligentes. Ya tenemos dispositivos que pertenecen al Internet de las cosas y que si no lo sabemos asegurar correctamente, vamos a ser víctimas de la materialización de un riesgo producto de este tipo de amenazas, ¿verdad? O de descuidos, no proteger, no asegurar incluso nuestra propia red casera, nuestra propia red de la casa. Y de repente por ahí podríamos ser víctimas de ataques y nosotros no darnos cuenta. Otra estrategia que se debe de implementar es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Se espera que para el 2024 la inteligencia artificial sea parte integrante de todas las actividades de negocio y al menos en un 90% de las aplicaciones corporativas se use la inteligencia artificial. Esto con el objetivo de tener en cuenta que los cibercriminales se valen también de estas tecnologías para realizar ataques más sofisticados y difíciles de contener.
Se indica también que debemos de mantener una estrategia de seguridad multicapa, ya que esto nos va a permitir disminuir la superficie de ataque y minimizar el riesgo de los ataques, ya sean que estos puedan ir en contra de la nube, si tenemos una nube, ¿verdad? Aplicaciones para acceso no autorizado, pérdida de datos en la nube, cifrado indeseado o copias no autorizadas de información. La estrategia de seguridad que se adopte para la nube no puede ser diferente de la seguridad que tenemos en sitio, por lo que un enfoque de múltiples capas es fundamental para garantizar el cumplimiento de normativas de protección de datos y garantizar la continuidad del negocio y la recuperación ante posibles desastres. Y por último, pero no menos importante, la interoperabilidad o la orquestación de soluciones de seguridad. Aunque me pudieran decir que el gasto de seguridad en tecnología aumenta cada año, debemos de estar conscientes de que las brechas de seguridad siguen ocurriendo. Por ejemplo, tenemos de repente un tema de actualidad como es el Zero Day del ForLock que utilizan los servidores Apache. Si revisamos el sitio donde se publican las amenazas a nivel global, podríamos darnos cuenta de que esa amenaza, esa debilidad, ha estado ahí por más de 5 años. Y aunque han salido opciones para parcharlo, hasta el día de hoy no todo el mundo lo ha hecho. Y de repente ahí tenemos esa brecha de seguridad que ha estado abierta y que hoy en día se está empezando a usar con mayor fuerza. Entonces debemos de estar ahí atentos a esas brechas de seguridad, a esos parches que de repente salen y que se cree que no son necesarios, pero que pudieran en algún momento explotar una debilidad de ciberseguridad. Y pues promover la implementación de la inteligencia artificial y tener capacidades para la detección y el análisis que nos lleven a mitigar las amenazas que pudieran ser automatizadas por los hackers. Y en eso estaría basado pues la sugerencia, los lineamientos que vienen de forma global como medidas para el tratamiento de los riesgos de la información. Y pues con eso concluiría lo que sería la presentación y pues me gustaría saber si tienen preguntas o comentarios al respecto. ¿No hay comentarios? ¿Preguntas? Un placer, Hardiel. Siempre el interés es compartir el conocimiento que se ha ido adquiriendo, compartir la experiencia para ser cada día un poco más eficientes en la protección de nosotros mismos y de las empresas donde colaboramos, ¿verdad? Un saludo, mi amigo Martín. Gracias por estar aquí. ¿Algún comentario?
Eduardo, buenos días. Te tenía una consultita, mucho gusto. Eh, Dime. sí, en cuanto a tu gran experiencia como auditor, ¿opinas o crees que debería ser como de carácter ya de obligatoriedad que en los equipos de auditoría debería estar una persona, supongo, y yo creo, mejor dicho, que es así, como en tu caso, una persona especializada en las auditorías informáticas para que definitivamente se obtengan resultados positivos en cuanto a las revisiones de los controles, etcétera, etcétera, pues? O sea, mi pregunta, te la repito, ¿crees vos que debería ser? Porque me he dado cuenta que en algunas áreas de auditoría realmente no están, no hay personas especializadas, sino que o se sirven de la asistencia técnica especializada de terceras partes, pero no está exactamente el rol. Entonces me gustaría escuchar tu opinión así general. Te agradezco, hermano, y excelente tu exposición. Muchas gracias. Ok, te contesto, Hardiel. Hoy en día, la mayoría de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, tienen su información dentro de dispositivos tecnológicos. ¿A qué te conlleva esto? Cada día los procesos se van automatizando más y más cada vez. Por ende, la revisión de estos sistemas de información, de la periferia de seguridad, se vuelve cada vez más necesaria. Porque tenés, por ejemplo, tenés un Exactus, el cual registra toda tu información contable, tus pagos que provienen de caja. De repente, como me topé con una empresa, creaste una aplicación satélite que está relacionada con el Exactus y sirve para registrar el peso de los camiones, porque en este caso es una empresa agrícola que trabaja con maní. Entonces tenían la balanza, a la balanza que pesaban los camiones, la conectaron al Exactus para poder saber exactamente cuánto pesaba cada camión y así poderle generar el pago. Entonces, si vos no sabes cómo está de bien protegido tu sistema, si vos no tenés definidas políticas de seguridad, entonces de repente vas a tener esa limitación o esa pequeña cosquillita, llamémosle así. Ahora, si nos vamos a otra esfera de negocio, tenemos que, por ejemplo, aquí en Nicaragua, los bancos, todo el sistema financiero, no es si quiere, están obligados a tener equipos de auditoría que incluyan el componente tecnológico, porque como les mencioné en algún momento, de repente son objetos o blancos de ataque que vienen a vulnerar los sistemas de información, principalmente aquellas personas, aquellas empresas que tienen expuestos sus servicios. Por ejemplo, si vos vendés, de repente los bancos que te ofrecen acceso a banca en línea, esos servicios están expuestos a internet y ellos deben de asegurar ese perímetro, asegurar las aplicaciones móviles que ellos utilizan para el acceso a la información. Y aunque me pudieras decir, pero estás hablando de los bancos, estás hablando muy arriba, pero también tenemos el hecho de, por ejemplo, empresas más pequeñas, que te pudiera mencionar, empresas agroindustriales que necesitan conectividad entre la oficina principal que pudiera estar aquí en Managua y cada una de sus bodegas en los diferentes lugares donde las tienen. Esas bodegas o esas fincas que pudieran estar regadas en cualquier parte de Nicaragua necesitan cierto grado de conectividad, más que principalmente si
si llevan procesos automatizados. Entonces, sí es necesario, más con el crecimiento de la tecnología y el crecimiento de los procesos que se han ido automatizando, sí se vuelve necesario tener un experto que venga y te revise los sistemas de información, que te asegure de que tus sistemas de información están funcionando correctamente. Entonces, pues hasta ahí. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, sí, gracias. Excelente. Perfecto. Eh, excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Muy Gracias. buena presentación, definitivamente. Creo que todos han quedado muy satisfechos. Jardiel siempre ha sido una de las personas que está ahí consultando casi siempre, ¿verdad? En estas actividades que hacemos. Te agradecemos la disposición de colaborar pues con toda la comunidad. Siempre está abierta para que cualquiera de nosotros podamos compartir nuestros conocimientos, ¿verdad? E información a la comunidad. Muy agradecido, ¿verdad? Por tu participación, al igual que con la participación de todos los miembros que han tenido la oportunidad pues, de estar presentes en esta actividad. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchachos, en la próxima sesión. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias, Reinaldo, por la oportunidad. Gracias, gracias. Hasta Gracias, nos pronto. vemos. Pasen un buen fin de semana. Igual.
Llego a domicilio aquí enfrente suyo, aquí en la Super.
¿Aquí uno está ahí enfrente o qué? Bueno, Para allá con las llaves. A la pata con las llaves. no que como usted me dijo, Diego está allí, pues yo voy a escribirle por el general.